Todas las semanas recibimos decenas de preguntas de nuestros seguidores, un asunto que nos tomamos muy en serio. Esta es la selección de esas preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre las investigaciones que tiene la CPI frente al gobierno de Rusia e Israel, donde en tiempo récord generó autos de detención, y Maduro y su grupo que han cometido delitos comparables? Yo creo que esto es un tema estrictamente político. Como sabemos, ha habido una ofensiva con un tono bastante antisemita a nivel internacional. Hay muchos gobiernos en Europa, por ejemplo, que han cuestionado o han pedido acciones contra Israel, no tanto contra Hamas o contra los grupos otros grupos terroristas como Hezbollah, ni siquiera contra los gobiernos que están apoyando o suministrando armamento y dinero para estas guerras, como Nicolás Maduro, por cierto, que también ayuda a financiar las operaciones de Hezbollah en ese mismo escenario de conflicto. Y esto es un tema, por supuesto, que está motivado por la orientación que tiene en este momento muchos de los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, por ejemplo. Y es por supuesto, esto no está pasando con el caso de Nicolás Maduro, una razón por la cual nadie entiende por qué no se están, dada la situación de gravedad que hay en Venezuela, debería haber habido. O sea, en Venezuela tenemos un conflicto mucho peor de Gaza, pero en cámara lenta, y este conflicto, por supuesto, tiene unas motivaciones completamente políticas, ¿no? Politizadas, y ha habido una gran presión internacional, una gran campaña para condenar a Israel por los ataques, además por los ataques de grupos que quieren exterminar al Estado de Israel. De modo que al final del día esto se trata de una motivación política que ha llevado, pero al mismo tiempo es un cuestionamiento de por qué es sensible a un tipo de conflicto, pero no es sensible para otro conflicto como el que vive Venezuela. El problema que veo es que realmente el presidente Trump no ha dicho nada de Venezuela, ni mucho menos de Maduro. Todo es palabras de gente interesada en crear chismes de diplomacia. Bueno, yo creo que aunque no ha hablado el presidente Trump, ha hablado, digamos, palabras, ha hablado con hechos. O sea, el hecho de que te nombró como el jefe de la diplomacia internacional, una persona como Marco Rubio, una persona, un cubano-americano, quizá la persona que más sabe en la política de Estados Unidos, en el Congreso, sobre lo que está pasando en Venezuela. El hecho de que Trump lo haya nombrado por encima de otros candidatos, ya eso es una acción, una palabra que hay que escuchar, ¿no? Y luego tienes también a su principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional, que es una posición extremadamente importante, otro congresista que además continúa y es constantemente se mantiene activo en el tema de Venezuela y del cual, por supuesto, no se va a esperar que promueva, digamos, una política de suavidad como ha sido hasta ahora con respecto a Maduro. Yo creo que aunque no ha dicho nada, lo ha hecho lo ha dicho, lo que ha dicho ha sido a través de los hechos, y estos nombramientos creo que van a ser muy importantes y van a ser parte de lo que Trump va a decirle a Maduro llegado el momento. Dada la situación en Siria, ¿cómo cree que le afectará la dictadura, ya que sus amigos Rusia e Irán están cada vez más complicados con los frentes que tienen abiertos? Mira, la primera cosa sobre Siria, en mi opinión, es que refleja que Siria está mucho más cerca de Rusia que Venezuela. Posiblemente tiene algún tipo de valor geopolítico más importante por la cercanía, y sin embargo los rusos no han podido detener, el apoyo ruso no ha podido detener el avance de los rebeldes en Siria, que acaban de controlar la segunda ciudad más importante en Siria. Están prácticamente poniendo a huir al dictador Bashar al-Assad. Y luego lo mismo pasa con Irán, con todo su supuesto poderío, con todo el dinero que pueden tener o lo que sea, no han podido tampoco ayudar a Siria en esto. Y la situación para el dictador sirio es de tal emergencia que se olvidó de las diferencias y acudió a Israel, el Estado de Israel, pidiendo ayuda, ya que sus aliados, recordemos que Rusia envió tropas a Siria, envió armamento a Siria, pero Rusia no ha sido capaz de detener el avance, es decir, ni la presencia rusa, ni las armas rusas, por supuesto, ¿no? Mucho menos lo van a poder hacer en Venezuela si se presenta una situación similar. De modo que, en mi opinión, este es el tema más crucial, y naturalmente la dictadura está viendo eso con gran preocupación, porque
si los dos principales aliados de Maduro que tiene, que es el Estado terrorista más importante del mundo, que es Irán, y Rusia, supuestamente una gran potencia militar, no han podido resolver el tema de Siria, entonces, ¿qué le va a esperar a la dictadura en Venezuela? Eso es una pregunta que ellos se deben estar haciendo en este momento. Harry Salgen puede ser sancionado por el gobierno de Trump a través de la ley Bolívar. El tema de la ley Bolívar es que sanciona a las compañías que tienen contratos con el gobierno federal, ¿no? En el caso de Harry Salgen, aunque en el pasado tuvo contratos con el gobierno federal, en este momento aparentemente no tiene contratos con el gobierno federal, pero pudiera ser afectado por otras leyes. Otra ley, por cierto, que lo patrocina otro senador demócrata que se llama Dick Durbin, que plantea un escenario todavía más duro, que es simplemente suspender todas las importaciones de crudo venezolano a Estados Unidos, todas las operaciones petroleras en Venezuela. Y si esa ley pasa, por supuesto, no solamente Chevron, sino todos, Harry Sargent, Repsol de España, todas las compañías que están actualmente participando o explotando o vendiendo petróleo venezolano quedarían afectadas. De modo que por ahora, a través de esa ley no, pero pudiera haber otras maneras, digamos. Y además, la suspensión de la licencia inmediatamente cortaría eso. Y eso es probablemente lo que pudiera terminar ocurriendo. Apoyo a la libertad de Venezuela, pero creo que un conflicto con Guyana no es viable en este momento. Todos defenderemos el Esequibo, que entren por otro lado. Bueno, nadie está hablando de que va a haber una invasión por el Esequibo y no es un tema, por cierto, como está planteado, de apoderarse del Esequibo. El tema es lo que representa la amenaza de Venezuela, no solamente para Guyana, sino para toda la región. Como sabemos, esa frontera este de Venezuela es un lugar de gran utilización de los narcotraficantes en Venezuela para llevar la droga hacia otros lugares, sobre todo a Europa, por ejemplo, y hacia el Caribe, y de ahí, por supuesto, a Estados Unidos. Es un tema más global, ¿no? No es un tema... Y todo esto se ha hecho naturalmente por las crecientes amenazas que ha Maduro lanzado. O sea, yo creo que si se produce algo sería para sacar a Maduro. Todos esos escenarios están considerados. La posibilidad de que se produzca una confrontación bélica en Venezuela y que desde estos lugares pueda prestarse algún tipo de ayuda decisiva para llegar a ese objetivo. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema geopolítico actual? Estamos ante la caída de varios regímenes. Yo creo que el tema de la llegada de Trump naturalmente inaugura una nueva etapa, digamos, los enemigos de la democracia saben que tienen que reacomodarse. En el caso, por ejemplo, en el Medio Oriente, ya eso está causando, sin Trump haber llegado al poder, está causando posibles cambios. Ya la gente se está preparando. Muchos de estos gobiernos autoritarios se están preparando ante lo que va a venir, lo que va a significar una administración Trump, y en América Latina, por supuesto, ocurre lo mismo. Hemos visto en el caso, por ejemplo, de Colombia. Colombia, por ejemplo, mantuvo una relación muy estrecha, o permitió el gobierno de Petro una relación muy estrecha con el Comando Sur. El Comando Sur se metió en Colombia. La general Richardson estuvo varias veces en operaciones militares dentro de Colombia, en esa zona donde están los mayores, digamos, laboratorios de producción de cocaína en Colombia. Y ha habido también una actividad importante en territorio mexicano, sobre todo en el tema de los carteles. Pero en el tema de los gobiernos, la nueva etapa que se inaugura, en mi opinión, puede tener un efecto, por supuesto, de debilitar este tipo de regímenes autoritarios como el de Maduro.